Hoy en Cara a Cara nos visita don Esteban Garay. Recuerda escribirnos al 33 18 80 76 41 para que participes con nosotros, o en Twitter y Facebook, Zona 3 Noticias. Comenzamos. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 5 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a Cara a Cara. Estamos ya en viernes 15 de febrero. Se nos fue la primera quincena del segundo mes del año. Y esta mañana te queremos invitar a una conversación con don Esteban Garay Izarra. Tal vez has escuchado de don Esteban. Es alguien que ha estado presente en la política local y nacional desde hace muchos años. Hace algunos años en la administración de Enrique Alfaro Tlajomulco fue zar anticorrupción, cuando todavía la figura no estaba como muy de moda en el debate público. Ahora ya tenemos fiscales, tenemos muchas cosas relacionadas con la anticorrupción. Fundador también de Alianza Ciudadana, que es como el embrión de lo que en este momento es el proyecto de Enrique Alfaro. Y aparte de don Esteban, no sé si lo puedo decir de esa forma, un abierto simpatizante de Andrés Manuel López Obrador. Don Esteban, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí en tu programa, y un saludo de verdad afectuoso a todos nuestros oyentes de Cara a Cara. ¿Cómo le haces para estar tan joven en estos momentos de la coyuntura, que todo es tan rápido? No me lo explico siempre muy bien, pero procuro dormir abundantemente. Sí. Leer. Y sonreír también, que es importante en la vida, ¿no? Y sonreír, sí. Don Esteban Garay. No soy un hombre de odios, no soy un hombre de rencores. Yo creo que eso también contribuye. Don Esteban Garay, ¿cómo describir el momento político que vive el país? Pues indudablemente un momento de gran transformación, muchísimo por hacer por delante. El deterioro de la nación mexicana ha sido verdaderamente atroz, espantoso, durante 36 años, es decir, 6 sexenios. Se ha deteriorado incluso la convivencia ciudadana, lo cual es verdaderamente lamentable, y no me cabe duda de que el origen ha sido desde la propia autoridad. Y eso pues duele más, y pues va a haber que hacer un trabajo verdaderamente arduo en estos 6 años por lo menos, para recuperar la convivencia cívica que tuvimos y el entusiasmo patriótico que teníamos aquellos mexicanos de 1982. Esa es la verdad. Este país creció en todos los sentidos desde 1940, o para ser más precisos, desde 1938 hasta 1982. Tanto así que en las Naciones Unidas se hablaba del milagro mexicano, pero este milagro tenía que ver en todos los sentidos. Había confianza en el país, había el sueño patriótico de que íbamos a crecer, nos íbamos a industrializar, nos íbamos a desarrollar. El servicio público era un orgullo, una satisfacción, y los mexicanos tenían confianza en el día siguiente. Había empleo, había oportunidad de trabajo, y bueno, hasta en el cine y en la música éramos famosos en el mundo. Todavía hay un mariachi en Japón como, digamos, pilón de aquel auge. Y bueno, aunque no había democracia, ¿no, don Esteban? Era un modelo económico que generaba clases medias, pero no había libertades. Había una predemocracia. Había una predemocracia porque la gran mayoría de los mexicanos confiaban en el gobierno. Insisto, la gran mayoría.
Por supuesto que hubo sombras lamentables, atroces, como el desastre del 68 y el pilón del 71, la represión que hubo frente a los médicos, los electricistas. Estamos de acuerdo en eso, pero en lo general, en lo gran general, la gente confiaba en su propia nación, en la propia convivencia, en que México era una nación respetable, y también confiaban en el gobierno en lo general. ¿Por qué? Porque el gobierno contribuyó de manera notoria al bienestar de los habitantes del país. Y no solo eso, había orgullo internacional, porque México era una nación respetable y respetada. La diplomacia famosa mexicana, ¿no? Pero, Enrique, es muy importante que se diga esto. Esa diplomacia mexicana se sustentaba en principios, y esos principios están inscritos. El artículo 89 de la Constitución. Ni más ni menos, compañero, ni más ni menos, artículo 89 de la Constitución. Y entonces era un orgullo que México defendía sus propias causas, no se metía en lo que no le tocaba meterse. Cuando era convocado lo hacía con entusiasmo. México contribuyó a solucionar conflictos internacionales. Centroamérica sobre todo, ¿no? Centroamérica muy concretamente. Y a recibir a muchas personas. Tú lo dices con toda claridad. Y a recibir a muchas personas que eran perseguidas por sus ideas políticas, ¿no? Es, en pues, todo el mundo, en dictaduras sobre todo militares, ¿no? Desde judíos y españoles. Chilenos. Luego los chilenos, argentinos, uruguayos, peruanos. Pero además de cualquier nacionalidad podía llegar aquí en la confianza de que era bien recibido si había sido perseguido en su país. Me olvidé del último capítulo en el que me tocó participar de manera activa, que fueron los indígenas guatemaltecos. Claro. En los años 82-90, ¿verdad? Donde 80,000 indígenas guatemaltecos tuvieron que meterse en el monte, mujeres, críos, ancianos, los que pudieron, y sería verdaderamente tristísimo que yo contara algunas de las cosas que cuando finalmente ya me tuvieron confianza, me comenzaron a contar, pero eran verdaderamente horrores los que cometieron los caiviles. Los militares de su propio país contra su propia población. Así que para mí, viejo, anciano, antiguo, el calificativo que le queramos poner, quedado en el siglo XX, ¿verdad? Para mí es muy triste todo esto que ha venido ocurriendo en estos 36 años, y hoy veo con gran alegría que a tropezones vamos recuperando la dignidad nacional. ¿Por qué no hablamos? El último capítulo, sí, pues es el de ayer, ¿verdad? El día de amor y la amistad, en que se encontraron este par de caballeros. Ahorita vamos a platicar de este par de caballeros. Empezamos por uno de ellos, por Andrés Manuel López Obrador. 80 días prácticamente de sexenio, don Esteban. No quedamos milagros, ¿verdad? No quedamos milagros, pero ¿cómo calificas estos 80 días? Yo creo que vamos en la ruta de vida dando algunos tumbos. Creo que hay que seguir siendo cautelosamente optimista. Así lo digo con toda honradez. ¿Hay algo que veas de las decisiones que ha tomado López Obrador? Digamos que... Yo todavía tengo un recelito. Sí. Que no seas, que no coincidas. Por ejemplo, la Guardia Nacional, por ejemplo. Ándale, yo tengo un recelito, no en la incorporación de efectivos militares en la Guardia Nacional, lo cual me parece no solo bien, sino que puede ser un buen germen para estructurar la disciplina y el órgano que debe tener una policía nacional. Veo todavía con un poquito, no, con un muchito de recelo la posibilidad de que haya un mando militar. Yo creo que bienvenidos los efectivos
militares de la Policía Militar, de Sedena y de Marina. Incluso creo que debería preverse que cuando ellos en lo individual decidan regresar a los rangos militares, se les preserve no solo su grado, sino también sus derechos laborales acumulados. A mí no me agrada, lo digo con toda honradez, no me agrada que haya una dirigencia de parte de las dos secretarías militares en la dirección. El famoso consejo que se va a establecer. No me agrada tanto, la verdad sea dicha, no es un tema en el que yo esté, nunca he estado muy metido en el tema de la seguridad nacional. Sí, pero eres un pacifista en ese sentido. ¿Perdón? Eres un pacifista. Donde quiera que lo vean. Apuesta siempre por las vías civiles, ¿no? Gordo del pie. Ahora, don Esteban, ¿creías que López Obrador le iba a dar tanto poder a los militares? ¿Que iba a dar tanto poder a los militares? Porque no solamente están en el caso de la Guardia Nacional, sino también en el combate al huachicoleo, en el tema de Santa Lucía. Vamos a ver. El Ejército Nacional y la Marina en su zona, es decir, en las aguas territoriales y patrimoniales, ambas instituciones tienen una responsabilidad básica en la que se sustenta la seguridad nacional. Es la custodia de las instalaciones estratégicas de la cual fueron apartados por Felipe Calderón. Tanto el ejército y sobre todo el ejército, pero también la marina, por lo que acabamos de ver con lo que ha ocurrido con los buques tanques de petróleos mexicanos, en las aguas patrimoniales y en las aguas nacionales. Ahí, en ambos casos, los efectivos militares tienen como responsabilidad central en tiempo de paz la custodia de las instalaciones estratégicas, y eso incluye ferrocarriles, incluye por supuesto plataformas petroleras en el mar, incluye nuestras refinerías, incluye todo lo que sea la parte de los bienes estratégicos, digamos, de la nación. Ni más ni menos. Y ahí sí creo que cuanto antes el ejército debe regresar. Entonces, eso no debe ser visto como una invasión en la vida civil, porque el que atenta contra una instalación estratégica, ese no es un delincuentito, ese es un enemigo. Que atenta contra la seguridad nacional. Y ahí sí tiene que entrar el ejército con sus normas militares. Esa es mi convicción profunda. 9:18 a.m, vamos al corte, seguimos platicando con don Esteban Garay Cizarra. Escríbenos al 3318 80 76 41. No, 9:22 a.m, están llegando muchos mensajes y comentarios para don Esteban Garay al 3318 80 76 41. Si bien, don Esteban, hay mucha expectativa y mucha esperanza en buena parte de la población con el gobierno de López Obrador, también seguramente gente que nos escucha tiene incertidumbre. Es decir, no sabe exactamente qué va a hacer el gobierno de López Obrador. Sí. Tú conoces muy bien lo que ha pasado en América Latina, la historia política en América Latina y también en Europa. Cuando piensas en lo que va a hacer el gobierno de López Obrador, ¿hay alguna similitud con gobiernos de otros países que te parecen? Algunas veces dicen, no, va a ser como Lula, otros dicen, no, es que va a ser como Chávez, no, Correa. ¿Algún gobierno de otro país que, digamos, sirva como referencia? Se me había ocurrido establecer. Por lo demás, como ustedes saben, al propio Andrés Manuel no le gustan ese tipo de comparaciones. Pero lo que sí sé decir es que él tiene un ideal desde hace muchísimos años, que se llama Franklin Delano Roosevelt. Mira. Lo que hizo un gringo en su nación, rescatando el mercado,
rescatando la economía de mercado de Estados Unidos. El keynesianismo famoso, ¿no? Absolutamente, con las doctrinas de Keynes, pero aplicando rectoría económica del Estado, donde siempre se había proclamado que lo importante es que el mercado... Más mercado, ¿no? Más ya mercado. ves, ahora con la nueva versión de esto que llaman gobernanza, que es, le llaman, lo definen como el sano equilibrio. Que es básicamente privatizar todo, ¿no? Pues en realidad es eso, ¿verdad? Y en cambio, Franklin Delano Roosevelt rescata una nación totalmente en quiebra, millones de muertos de hambre en la calle reclamando, incluidos los propios veteranos de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y levanta el país, y lo levanta el país antes de la Segunda Guerra Mundial, eso hay que decirlo. Y lo hace además poniendo a los jóvenes, ninis de entonces, a que construyan puentecitos, clínicas, escuelas, huertos. Para reactivar la economía, ¿no? Y reactiva la economía. Entonces, yo creo que esa incertidumbre ¿crees que es el modelo de López que Obrador? hablan las cúpulas empresariales, las cúpulas empresariales. Ay Dios. Cúpulas. Lo dijiste bien. No, me acordé después de ya Rubén Romero, que decía en uno de sus relatos que de las cúpulas pasó a las cúpulas. Sí. Se puede jugar con las dos palabras. Perdón por mi trabalenguas, ¿verdad? Pero yo creo que han sido las cúpulas empresariales las que repiten una y otra vez la famosa incertidumbre, cuando ellos tienen muy claro por dónde quiere ir. ¿Por qué? Porque está escrito en detalle desde 2005, en que publicó Andrés Manuel el proyecto alternativo de nación. Está escrito en 2011 el nuevo proyecto alternativo de nación, redactado por 37 figurones y figuronas, ¿verdad? Y con el prólogo del propio Andrés Manuel, pero ese es un auténtico programa de gobierno y está ahora publicado en medios electrónicos, que yo, antiguito, tengo que poner en papel, lo tengo impreso. Todo, mejor hacerlo así, mejor leer así, ¿no? Para subrayar. Ojitos, ¿verdad? ¿No? Y para subrayar, efectivamente. Y está la versión de y su último libro, La Salida, ¿no? Así que es. También ahí Entonces, habla mucho. Por el amor de Dios, nadie puede llamarse a incertidumbres. Está totalmente claro lo que se quiere hacer. Es hasta divertido como en una reunión reciente que hubo entre personas, funcionarios de la Bolsa Mexicana de Valores con inversionistas mexicanos, son los inversionistas que dicen, bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer en el caso de que tengamos que llevar nuestros capitales al extranjero? Y los dirigentes, funcionarios de la bolsa les dicen, no, calmantes, hombre, que no es para tanto, que las cosas están debidamente asentadas y que por lo que se refiere a las finanzas públicas están totalmente garantizadas en los términos de los criterios más ortodoxos. Y para rematar, ahí está Ursúa, por el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, como que son temores más que reales, lanzados como cartas, ¿verdad? Para generar inestabilidad, para generar incertidumbre. Sí. La verdad es que quienes desde las grandes cúpulas empresariales hablan de incertidumbre, ellos tienen muy claro de qué están hablando. Don Esteban Garay, ¿tú conoces a López Obrador? ¿Conoces a Enrique Alfaro? Sí, señor. A los dos. Incluso comieron hace poco juntos. Sí, señor. ¿No? ¿Por qué se llevan mal? Parece, el mensaje de ayer parece que empiezan a reencauzar un poco la relación, pero todo lo que puedo han sido aliados durante muchos años. Todo lo que puedo decir es que no quiero contestar tu pregunta porque me quedé entusiasmado
con la reunión de ayer, ¿verdad? Que fue la segunda versión de esa reunión a la que tú aludes, efectivamente, donde me hicieron el honor de invitarme, y donde Andrés Manuel prácticamente, por la noticia que el propio Enrique Alfaro publicó ayer, le promete lo mismo, promete en el sentido de le garantiza como presidente de la República lo fundamental que le había dicho en esa misma ocasión. Tú eres el gobernador electo de los jaliscienses. Yo respeto plenamente el Estado de Derecho, y casi lo cito entre comillas. Yo respeto la soberanía popular del Estado de Jalisco, y contarás con la Federación, y mencionó muy en concreto nuevamente la línea 4 del tren ligero, y mencionó la garantía del abastecimiento de agua en la zona metropolitana, y genéricamente le dijo: contarás con todo el apoyo de la presidencia. Es refrendar el compromiso de aquel día. Yo creo, por lo que publicó Enrique ayer mismo, pues yo daba de brincos de gusto, ¿verdad? Porque fue la confirmación exactamente de aquella ya conocida comida, ¿verdad? Así que yo no tengo hoy más que motivos de alegría y de gozo. Ahora, don Esteban, en ese mismo sentido, ¿cómo has visto los primeros pasos de Enrique Alfaro como gobernador? Los primeros pasos de Enrique Alfaro creo que van en la ruta de vida. Debo decir, sin embargo, que ahora sí que yo también tengo mi inseguridad y mi recelito. Veo entre los más jóvenes colaboradores cercanos al proyecto, y no, por supuesto, no estoy en capacidad, ni sería yo responsable de mencionar nombres, ¿verdad? Pero genéricamente veo muchos jóvenes recién incorporados con arrogancia. Se han olvidado de lo que es la filosofía fundamental, la ética del servicio público. Y eso me tiene muy preocupado. Como que hay incorporados ahora, quizá de manera un tanto precipitada, cuadros jóvenes que ven esto más como un arribismo en vez de una vocación de servicio público. Y el servicio público requiere una ética, requiere una vocación. Y yo estoy preocupado por eso, porque creo que un servidor público nunca debe olvidar que el mandante es el ciudadano. Y nosotros, servidores públicos, somos mandatarios. Y mandatarios y mandaderos es exactamente lo mismo. Una palabra latina, la otra ranchera, pero mandatario y mandadero es exactamente lo mismo. Es el que recibe un mandato para hacer un servicio. Y la obligación del servidor público es servir, no servirse, y mucho menos tomar esa actitud de virrey, de que ya llegué yo, ahora todos a callar y obedecer. De ninguna manera, eso pierde totalmente el espíritu republicano. ¿Crees que Enrique Alfaro tiene que reconstruir, don Esteban, algunos puentes con sociedad civil? Es de, algunos puentes que se han roto en el camino sociedad civil, medios de comunicación. Enrique, tú sabes, porque me conoces bien, que yo me resisto a hablar de personas cuando hago análisis político. Bueno, del gobernador tenemos que hablar, y de López Obrador, porque son algo importante en Jalisco. Yo prefiero hablar de políticas. Entiendo, públicas. Pero reconstruir, es decir, que un proyecto pueda reconstruir la relación con sociedad civil. Yo creo que es muy importante que Enrique Alfaro no pierda el acercamiento con la gente. Es más, que lo recupere. Acercarse de nuevo a la gente. Debe volver a ser el gobernante cercano a la gente. Y no me tires más de la lengua.
Don Esteban, antes de irnos al corte, estaba hablando de proyecto para jugar en la cancha que nos delineas, don Esteban. Estaba viendo ayer en la noche una entrevista que tuvimos el gusto de hacerte en Canal 44, hace ya 3 años de esa entrevista. ¿Cómo se va el tiempo, no? No sabía que me tienes tan fichado. Sí, ahí te tenemos la hemeroteca, don Esteban. Y bueno, esa entrevista la realizamos Belén Zapata, mi compañera, y un servidor. Y decías, todo proyecto político es una construcción humana y por lo tanto en algún momento se desvía, en algún momento pierde sus objetivos fundacionales, y hablabas en ese momento de Movimiento Ciudadano como una apuesta socialdemócrata, así la calificabas, socialdemócrata. ¿Tú crees que MC sigue siendo eso? Ahí voy. Yo me atrevo a decir que MC es una apuesta socialdemócrata porque su declaración de principios no solo lo firmo de nuevo mañana, sino que hay una amplísima coincidencia con la Cuarta Transformación. El análisis que hace la declaración de principios del Partido Nacional Movimiento Ciudadano acerca de la situación desastrosa de los 36 años de gobierno neoliberal. Y luego dice, en mayúsculas y en el título, nuestra ideología, la socialdemocracia. Así que no es un invento de Esteban Garay. Yo sé. Estoy apegado totalmente a la declaración de principios, que yo volvería a afirmar una y otra vez. Claro, ahora, don Esteban, también el PRI llegó a calificarse como socialdemócrata, e incluso estar en la Internacional Socialista. Por el amor de Dios, el PRI fue, a partir de la propia Constitución mexicana, cuyos artículos 3, 27, 123, 130 son la cristalización mexicana de la socialdemocracia. Poca democracia y más derechos sociales, ¿no? Te lo resumo brevemente. Rectoría Económica del Estado, un renglón que nunca debe perderse de la Constitución y que afortunadamente estos canallas nunca borraron. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Ese rengloncito solo define toda la Constitución. Y ahí está todavía en el artículo 27. Y yo coincido contigo, don Esteban, que el PRI tuvo rasgos socialdemócratas durante décadas. Pero después Beatriz Paredes incorporó el apellido socialdemócrata al PRI y ya el PRI no tenía nada que ver con socialdemócrata. Bueno, lo que me refiero es que lo que digan la R hace mucho tiempo. Lo que digo es que una cosa es lo que dicen los estatutos, lo que dicen en la declaración de principios y otra cosa lo que hacen los partidos en la práctica. ¿Crees que MC en este momento está gobernando con una visión socialdemócrata? Yo no pude estar de acuerdo, esto es público y notorio, y en los términos más amistosos que nos fue posible, se lo dije a Enrique Alfaro y él aceptó que yo me retirara de cualquier colaboración con Movimiento Ciudadano cuando vi que este partido nacional tomaba la determinación de incorporarse al famoso frente cuyo candidato era Anaya, ¿verdad? Y con aquel programa verdaderamente de locura, que era ni más ni menos que el plan B de la oligarquía por si les fallaba Mid. Afortunadamente les falló los dos, ¿verdad? Y la nación mayoritariamente, abrumadoramente, votó ya por meter el río en los establos del tirano Augias, ¿verdad? Y limpiar el estiércol de 36 años. Desde ahí te distanciaste. Sí. Desde el frente. Vamos al corte, don Esteban, y regresamos para trasladarte algunos comentarios del auditorio, que hay muchos. 9 de la mañana con 42 minutos en conversación con don Esteban Garay esta mañana. Hay muchísimos mensajes, muchísimos
muchísimas preguntas para don Esteban, si me permites trasladar. Y también claro. me gustaría que habláramos unos 2 o 3 minutos de un tema que sé que te apasiona, que es Petróleos Mexicanos, y ahorita platicamos en específico. Manuel Baltázar, buen día, ¿me podrían proporcionar el nombre de la aplicación de los productores que estuvieron en el programa de hoy? Ahorita te lo pasamos, Manuel, con mucho gusto. 3896, Enrique, deberías invitar más seguido a don Esteban Garay, es un deleite escucharlo. Me halaga muchísimo. Te están comprometiendo, a venir más seguido. No, y por mí encantado, cuantas veces así lo desees. Martín Beltrán, una felicitación por tu invitado, muy explícito y claro. Todavía hay gente valiosa en nuestro país, hay mucha. Bueno, hay mucha gente valiosa, ¿no? Edgar Rodríguez, Enrique, muy buenos días. Debo de reconocer en mi humilde punto de vista que el señor don Esteban, el invitado que tienes en tu programa, es una persona que no tiene pelos en la lengua y sabe muy bien de qué habla. Ojalá que todos los políticos pensaran como él. Si así fuera, México sería otro rollo. Diario escucho Zona 3 y hasta ahorita te puedo decir sin temor a equivocarme que has sido el mejor invitado que has tenido en tu programa. Saludos y excelente fin de semana. Dios, muchas gracias. No, hombre, don Esteban, club de fans, Club de fans para don Esteban. Eso parece. Alfonso, buen día, estimado maestro Enrique, me causa alegría escuchar a 2 grandes analistas. Ojalá el señor Garay pueda responder tus preguntas delicadas para que el gobernador las escuchara y tomara nota, las cuales en mucho le orientarían en su ejercicio de gobierno. Gracias. Haré lo que me corresponde. ¿Platicas con Enrique en este momento? ¿Tienen conversaciones? Últimamente no lo hemos hecho, pero sí hemos hablado en gran cantidad de ocasiones. Digo, porque siempre ha sido una voz importante para él. Yo me siento bien platicando con él. 4586 nos choque en Avenida Arcos y Niños Héroes en La Glorieta. Claudio Villa, buen día, Enrique. Tu invitado, ¿qué opina de los colaboradores de dinosaurios y dudosa reputación que tiene López Obrador? Te pregunta. Supongo que, por dinosaurios me imagino que Bartlett ha de ser el si que están surge. pensando específicamente en Bartlett, a mí me viene un dicho ranchero que se decía mucho en aquellos tiempos, que para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo. Creo que lo que hacía falta al frente de la Comisión Federal de Electricidad no era un electricista, sino un hombre duro, y creo que sí pusieron al hombre duro. Yo no le pondría aureola de santo, que no lo es, definitivamente. Por lo demás, algún día creo que la historia reconocerá un hecho que ha sido notoriamente distorsionado. A él le tocó anunciar, y con aquella vieja disciplina partidista asumió el rol de anunciar el famoso derrumbe del sistema. Sí. Él no lo provocó, son 2 cosas diferentes, ¿verdad? Pero fue el rostro de la caída del sistema. ¿Perdón? Fue el rostro de la caída del sistema. El operador. Yo creo público. Que sí, y no estoy para defenderlo, pero sí sé que es un hombre que no se ha enriquecido, sí sé que es un hombre conocedor amplio del derecho, sí sé que es un hombre muy duro en sus actuaciones en el servicio público. Siempre ha procurado ser educado, eso lo recuerdo de tiempos antiguos, ¿verdad? Y poniendo en balanza activos y pasivos, me atrevo a decir que no está resultando tan equivocado el nombramiento de él en la Comisión Federal de Electricidad, y que ya comienza a dar resultados para destapar esa cloaca espantosa, ¿verdad? Esperemos que eso también tenga una dimensión judicial, porque también es importante. Don Esteban, tú formaste parte del IFE. Formé parte del IFE durante 14 años. Todo este debate costó un enorme trabajo. Muchos años de tu vida. Mostrarme cabalmente imparcial. ¿Crees que...? Creo que puedo decir con orgullo que fui imparcial en mi actuación. Y tenerme que tragar mi corazoncito me costó bastante trabajo. ¿Crees que está en riesgo, por ejemplo, la autonomía del INE? El IFE es un desastre ya, en mi personal modo de ver al INE, pues. No, ya se corrompió desde 2003. Parece que la maldición de Michels de que todas las instituciones sociales y políticas se acaban corrompiendo
es algo verdadero. Es una ley casi natural. Pero sí, casi natural. Las oligarquías de hierro, ¿no? A mí me preocupa mucho lo que está pasando en México, pues partido tras partido, ¿verdad? La señora García dice, bellas palabras de tu invitado, felicidades, enhorabuena don Esteban, te dice Muchas la señora gracias. García Díaz. Me parece que don Esteban podría incluso volver a competir electoralmente, porque lo que estamos viendo es... Dios me libre. Dios te libre, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Sí, somos sí, amigos sí. y tampoco te deseo nada más, don Esteban. Eduardo Hernández, ¿qué opinión tiene de los organismos autónomos y que reciben recursos federales y sus integrantes son designados por el Ejecutivo, como la Comisión Reguladora de Energía, por ejemplo? Bueno, mira, yo creo que se crearon un montón de organismos autónomos que no tenían ninguna necesidad ni urgencia de crearlos y que en la práctica, otra vez la maldición de Mitchells, se volvieron chambas extraordinariamente bien pagadas, insultantemente bien pagadas, y que resultaron organismos muy poco productivos y que podrían haberse hecho esas mismas atribuciones mediante los mecanismos regulares del Ejecutivo Federal. Pero se hicieron precisamente por eso, para quitarle al Ejecutivo mano en ese tipo de... Porque decíamos que se politizaban las decisiones, se partidizaba, ¿no? Todo este debate. Fue todo un engaño. A lo mejor soy demasiado rotundo, pero una muy buena parte de los organismos autónomos resultaron superfluos y carga para el erario federal. Una muy buena parte. Don Esteban, nos queda un minuto para despedirte. ¿Es posible recuperar Pemex, una empresa con ese pasivo, pensiones? Es posible y es un deber nacional en el que debemos estar comprometidos, desde el presidente de la República hasta el último de los mexicanos. Y lo hicimos cuando nos tuvimos que aguantar en el desabasto 2-3 horas haciendo fila, y llegaron los encuestadores y la gente decía sorpresivamente, aquí me aguanto, porque lo importante no es el desabasto, sino el combate a la corrupción, hoy, ¿no? Sino el combate en la raíz del problema. Entonces, me atrevo a decir que genéricamente la mayoría de los mexicanos estamos convencidos de que se puede rescatar petróleos mexicanos y tenemos que hacerlo. Y perdón que lo diga así, pero tenemos que empezar por las refinerías, porque es una atrocidad que hayan decidido exportar en crudo, cerrar las refinerías que sí estaban funcionando, y que las dejaron herrumbrar, ¿verdad? Y que andemos importando gasolinas y hayamos amarrado la gasolina a los vaivenes totalmente caprichosos de los precios internacionales. Cosa que ya no está así. Ya está congelado el precio de la gasolina. Eso es imperdonable y hay que rescatarlo. Don Esteban Garay, un placer y ojalá no vengas cada 3 años. Un honor para mí, Enrique, un saludo afectuoso a todos nuestros oyentes, porque si son oyentes tuyos quiere decir que son patriotas y están preocupados por el desarrollo nacional. Gracias, don Esteban. Así es. Vamos al corte, leemos tus últimos comentarios y también analizamos la coyuntura. Nueve de la mañana con 54, con 54 minutos. José Alberto nos dice, Enrique, no estoy de acuerdo con el comentario de Esteban Garay de Bartlett. De todos es sabido lo corrupto que es, solo auditen sus propiedades que tiene en Puebla, eso no se gana con un sueldo de gobierno. Yo estoy de acuerdo contigo, José Alberto, es la opinión de don Esteban Garay. Yo también creo que Bartlett es un impresentable, ya veremos después qué sucede en su gestión al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Pero al final lo que tratamos en este espacio, en Cara a Cara, es que estén presentes todas las voces discrepantes. La próxima semana tendremos a alguien acordado que es muy crítico de López Obrador. Tuvimos también a Mauro Garza, presidente de Coparmex, que criticó las formas es decir, estamos hablando de un espacio que busca ser plural y en donde se puedan escuchar opiniones de todo tipo, y la opinión de don Esteban siempre es importante
Carlos Bautista, Esteban Garay, Enrique Tucen, un buen par de mexicanos. Gracias, Carlos. Ernesto Pardo, para Enrique Tucen, hablando de los dichos de Bartlett, zapatero tus zapatos, ya no es oposición para andar culpando al pasado, ya es director de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias por tu comentario. 9332 nos dice, excelente libro para entender la importancia de Pemex para México. Es un libro de Alfredo Jalife Rame, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se llama Muerte de Pemex y Suicidio de México. Por supuesto que compartimos con mucho gusto el libro que nos mandas. Gracias, 9332. Juan Gómez, a favor de don Esteban, y dice Lemus, sobre qué, no sé si querías decir Lemus, si me puedes aclarar, Juan, un poquito tu comentario. Gracias. Gustavo Ruiz Casillas, es la primera vez que escucho a don Esteban y qué bárbaro, gran conocedor y amplia sabiduría política, espero dure muchos años. Don Esteban es de 1935, es decir, tiene en este momento 84 años de edad, 83, 84 años de edad, y tiene una lucidez intelectual que bueno, muchos queremos tener cuando arribemos precisamente a esos años. Y don Esteban, desde que lo conozco, más allá de que genera filias, fobias, porque es muy contundente sus argumentos, siempre ha estado en las mismas posiciones, que es la defensa de la Constitución, la rectoría del Estado en la economía, un proyecto socialdemócrata para México, y creo que es interesante escuchar sus razonamientos y cómo lee la coyuntura política. Buen día, Enrique, don Esteban Garay, feliz viernes, me da gusto escucharos, muchas gracias, Mario. Alfredo, se alían con el PES en Veracruz, votan contra el matrimonio homosexual, profundizan la militarización, tienen residencias en el extranjero, pero muy de izquierda los de Morena, ¿no, don Esteban? Bueno, sí, ya Alfredo le hubiera pasado tu mensaje, pero tienes toda la razón. Hay muchísimas contradicciones en todos los proyectos políticos y ya la cartografía tradicional de la política izquierda-derecha también es difícil sostenerla, no solo en el caso de Morena y su alianza con Encuentro Social o el PT, sino ya casi en todos los frentes o alianzas políticas, pues también PAN, PRD, MC, pues cómo calificamos esa alianza en términos ideológicos. Es decir, me parece que en general, y esto es también una consecuencia de lo pragmático que se ha vuelto la política, las ideologías lentamente se han ido borrando, muchas veces porque la ciudadanía pide soluciones rápidas sin importar el trasfondo ideológico, y en otras ocasiones porque la ideología estorba, porque significa principios, significan formas de entender el mundo, entonces mejor tener barra libre para tomar decisiones incluso contradictorias. 7693, Enrique, una chulada del invitado de hoy, gracias por invitarlo, deberías invitar a más personas, sí da gusto saber que tenemos buenas personas, que Dios lo bendiga y le dé mucha sabiduría, lo dice atentamente Raúl. Nos dice Raches Ponda, dice, una disculpa, no escuché la introducción, ¿quién es este señor don Esteban? Esteban Garay Izarra, quien pues lleva una trayectoria muy larga en términos políticos en nuestra entidad y a nivel nacional. Juan Morquecho nos dice, Enrique, por tu excelente invitado, mi respeto para él, muchas gracias, Juan. 7915, y los periodos de Echeverría López Portillo de la Madrid, pues sí, por eso decía, es cierto que los indicadores económicos del famoso milagro mexicano, los 40 años del desarrollo endógeno del país a través del mercado interno, es cierto que los indicadores económicos están ahí, pero no había democracia, no había libertades, no había derechos. Digamos que tampoco hay que idealizar ninguna época. Eduardo Magdalena, creí que el transporte gente en pick-up era prohibido, y nos manda una foto de policías. Ahorita la mandamos directamente con el secretario de Movilidad. Gracias, Eduardo. Hugo Mena, Enrique, buenos días. Qué gusto escuchar estas enseñanzas, y más me da gusto que el anfitrión esté a la par del invitado. Javier Caso, feliz viernes, querido Dios, muchas gracias. Y Salvador Ansaldo nos dice, buen día, me perdí la entrevista y posibilidad de escucharla después. Por supuesto que va a estar en unos minutos más, está en zona3.mx. Luis Gutiérrez nos dice, da pena ajena a tu invitado, demagogo al más rancio estilo priista. Pues bueno, de todo hay, comentarios de todo, y ahorita subimos la entrevista por si la quieres consultar. El próximo lunes hablamos de educación en Cara a Cara, para que estés sintonizando con nosotros. Estará la diputada Mara Robles. Soy Enrique Tucen y nos escuchamos el próximo lunes a las 9. La información al momento, escúchala en Canal Continental de